Muy buenas tardes, estamos aquí en el estudio de Piensa Prensa y el día de hoy nos acompaña don Javier Villarroel Rivas, quien es presidente nacional de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Javier. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y participar de este espacio tremendo que podamos visibilizar quiénes somos como organización sindical y a quiénes representamos. Justamente, eso quería preguntarle para las personas que nos ven y poder tener este rol pedagógico que quisiéramos tener nosotros de transmitirle a la ciudadanía acerca de las funciones y las organizaciones sociales y civiles. ¿De qué se trata esta organización? ¿Cuál es su rol? Bueno, yo soy el presidente nacional, como lo mencionó, de la Asociación de Funcionarios de la DGAC. Esta representa a los funcionarios que trabajan en la Dirección de Aeronáutica Civil. Esto para que conozcan, en todos los aeropuertos de Chile, ahí hay distintas áreas que hacen que los aviones vuelen en forma segura, bajo estándares internacionales. Que es lo que uno no ve. Claro, todo esto es lo que no se ve. Claro. Ahí están, bueno, algunas partes son más visibles que otras. Tenemos nuestros compañeros del área APSEC, que es la seguridad de aviación, los que están en los pórticos, revisando los equipajes, todos estos elementos cuando le solicitan que no lleven nada metálico, todo este tema que viene, la seguridad de aviación en sí. Están los controladores de tráfico aéreo, hay un personal técnico que se llama TSB, los técnicos del servicio vuelo, que entrega toda esta información, los meteorólogos de la DGAC, el servicio de seguridad, salvamento y rescate en aeronave en caso de accidente, que también hace labores preventivas antes de los electricistas y los electrónicos aeroportuarios, o sea, para que el aeropuerto funcione, todas estas áreas operativas y un sinfín de funcionarios y funcionarias que ven la parte administrativa. Ahí donde están recursos humanos, están los abogados, están todas las demás áreas, y hay un departamento de seguridad operacional que ve todo lo que es la normativa aeronáutica. Perfecto, es todo un gran equipo entonces que ve el tema de la seguridad. Para los pilotos, todo eso, exámenes. Bueno, hablando de seguridad, ¿cómo organizan, cómo se ve el tema de la seguridad en su espacio laboral? Bueno, ahí nosotros siempre... ¿Cómo funciona? Estamos como trabajadores empujando y siempre corriendo el cerco porque se cumplan, ¿cierto?, las normativas que tienen que ver con la seguridad e integridad física y mental también hoy en día, que la salud mental es muy importante para nuestros compañeros y compañeras dentro de la institución. Nosotros no estamos afectos a la 16.744, que es la ley que tiene que ver con todos estos cuestionarios que tienen que llenar los funcionarios y los trabajadores en general de la administración pública y privada. Nosotros estamos exentos porque tenemos una normativa especial, nos regimos por el DFL1, deberíamos estar en un sistema de previsión de Capredena como la Fuerza Armada. ¿Qué es DFL1? DFL1 es el sistema de remuneraciones que tenemos como trabajadores de la DGAC, porque nosotros dependemos de la línea del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y nuestro director general es un general activo de la Fuerza Aérea. Entonces nosotros nos regimos por las remuneraciones en el DFL1, que está estipulado, ¿cierto?, los sueldos de los funcionarios, y nosotros deberíamos estar en Capredena, que eso lo podemos también explayar en otra oportunidad. Tenemos una demanda internacional puesta por ese tema, tuvimos una movilización hace años, y todo lo que tiene que ver con, volviendo al tema de la seguridad, es correr este cerco y que se cumplan ciertas normativas, pero también estos cuestionarios de ambientes de trabajo, ¿ya? Y en eso sí que nos preocupamos bastante, porque estas condiciones tienen que ver también con la implementación y los protocolos que se cumplan, el equipamiento, los materiales, todo lo que tiene que ver para que el funcionario haga el trabajo seguro, pero también que el lugar sea seguro. ¿Y cuáles son los riesgos a los cuales se ven afectados los trabajadores y trabajadoras de su sector? Bueno, en la parte de aviación hay bastantes riesgos, todo lo que tiene hoy día. Hemos visto cómo está este tema del crimen organizado, cómo ha aumentado. Bueno, nosotros lamentamos y nuevamente lo señalamos ahí, en las condolencias a la familia de nuestro compañero Claudio Villar, que el 8 de marzo del 2023, ¿cierto?, fue asesinado en el aeropuerto porque
venían también en esa oportunidad reclamos de la parte de los funcionarios, de representantes de los funcionarios en esa época por las condiciones, ¿cierto? Y cómo tienen que ser los perímetros, resguardo, el equipamiento y todo eso. Entonces, nosotros siempre pensamos que hay situaciones que se pueden evitar. Cuando ocurren estas cosas es lamentable, pero también se tiene que luchar para que esto no vuelva a ocurrir. Eso es uno, los protocolos que tienen que haber para determinadas funciones. Nosotros también tuvimos después otro funcionario, ¿cierto?, que el año pasado también falleció en Punta Arenas operando una maquinaria para subirla, para llevarla, para trasladarla a la Antártida. Entonces cayó en Punta Arenas y falleció. Entonces todas esas condiciones, que también enviamos ahí un cariño afectuoso ahí a la familia ahí de Lino Echeñique, todas esas situaciones son las que nos hacen, ¿cierto?, ir reflexionando, pero también exigiendo que esto no vuelva a ocurrir y que se cumplan esos protocolos, porque cuesta muchas veces, se ve la seguridad como un gasto y no como una inversión, porque nosotros lo que siempre pensamos y lo que señalamos y lo que luchamos es que esto tiene que ser, el trabajo no puede ser a todo evento, o sea, que no ocurra nada o esperando que no pase nada con lo que hay. No, primero tiene que estar la seguridad, la integridad, colocar a la persona, al ser humano, como centro y después de ahí construir todo lo que tiene que ver con materia de seguridad y lo que tenga que costar esa seguridad para que se realicen las funciones en forma segura. Por supuesto. ¿Y usted a qué cree que se debe estos accidentes que ocurrieron? Porque usted señalaba que hay varios protocolos y hay todo un equipo que funciona en relación a estos protocolos de seguridad. ¿Cuál sería el problema? ¿Que el protocolo no se implementó de la mejor manera? ¿Cuál habría sido el problema con estos dos accidentes? Como siempre lo señalamos, sabemos que los accidentes son eso. Claro. O sea, son imponderables que van a ocurrir, pero es cómo nos preparamos para esto. Ya. Y cuando uno mira y analiza distintos accidentes en distintas partes, porque uno también como dirigente sindical va siguiendo, y siempre el factor que hay es porque no inyectaron los recursos suficientes para equipar a la persona o para que las condiciones se realicen en forma segura. O sea, no se implementan, los recursos no van en función de esos protocolos de seguridad. Así es. Muchas veces se priorizan otras cosas, como que, como que la maquinaria en cierta área, lo voy a colocar en la DGAC. O sea, los aeronaves, ¿cierto? Las aeronaves tienen que despegar, tienen que transportar a los pasajeros en forma segura, todo eso. Y eso es lo que vale, pero el cómo se realiza y quiénes lo realizan, como que eso pasa a una segunda categoría. ¿Ya? Porque los recursos se priorizan primero en lo otro. ¿Ya? No en esta parte de seguridad, lo que hablaba. Es como cuando alguien coloca, por ejemplo, un ingeniero, ¿cierto?, en operaciones y el ingeniero de seguridad. Yo siempre lo mantenemos así como ese concepto para explicarlo súper fácil. Para el ingeniero de operaciones, todo esto va a ser costo. Para el ingeniero de seguridad, esto va a ser una inversión. Va a ser una inversión a largo plazo porque no va a haber riesgos de accidente, no va a haber gasto después, no va a haber paralización de los trabajos porque se está realizando como corresponde. Pero ahí es siempre esas luchas. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Nosotros, como siempre señala, ¿quién toma las decisiones? Nosotros finalmente, como representantes de los trabajadores, no cogobernamos. O sea, los responsables son los responsables, los que tienen que tomar las decisiones, los que priorizan eso y dónde invierten los recursos. Y ahí cuando se hacen las investigaciones, que nosotros siempre lo señalamos, esperamos que sean los responsables a quienes se les ha señalado, quienes no tomaron esas decisiones y quienes invirtieron o quienes hicieron otra situación, formaron este otro escenario y se permitió esto. Entonces muchas veces se castiga y siempre sale el hilo por lo más delgado y después como que pasa el tiempo y como que ya la gente se olvida, entonces la gente después ya no consulta qué pasó, quién fue los responsables, y lo digo súper en positivo porque en nuestra institución, que lamentablemente como hay más gremios, está este tipo de atomización sindical, ¿cierto? Y uno también es responsable en este sentido. Y claro,
la persona que falleció en este accidente, ¿cierto? No accidente, asesinato, así hay que señalarlo. Sí. En este lamentable asesinato, no era asociado nuestro, ¿cierto? Pertenecía a otra asociación, pero nosotros lamentamos que cuando se hace esta investigación, o sea, los más perjudicados siguieron siendo después los trabajadores, o sea, con descuento del 50% de su sueldo, y quienes tomaban decisiones, sanciones casi irrisorias, un 5% del sueldo, y eso esperamos que se pueda corregir. Lo hemos señalado en distintas partes y eso como que no se escucha padre, pero más allá uno no puede intervenir porque siempre señalan las autoridades, que para nosotros los que son sindicalistas saben que eso no ocurre. Uno vela por los derechos y la integridad de los funcionarios y funcionarias, y estos sean o no asociados, porque el día de mañana le puede ocurrir a uno de nosotros, y en ese sentido yo creo que ningún dirigente se puede perder, ¿no? Por supuesto, es crucial lo que usted señala. Hablando de seguridad, con esta reciente tragedia, no podemos decir otra cosa, de los mineros muertos en este accidente, ¿qué opina usted de eso? También hablando de los protocolos de seguridad y de todas estas, podríamos decirlo, irregularidades que finalmente ocurren al no plantearse o no aplicarse los protocolos como debiesen ser. ¿Qué opina de esta tragedia, que siempre son los trabajadores los que siempre se ven afectados? Sí, bueno, ahí nosotros queremos enviar primero que todo, antes de un cariñoso y afectuoso abrazo solidario ahí a las familias de los compañeros trabajadores ahí de la mina, quienes fallecieron. Lamentamos que estas cosas ocurran. Nosotros lo hemos reflexionado y como directorio, siempre cuando ocurren estas cosas, los dirigentes sindicales conversamos y reflexionamos de este tipo de situaciones. Y ahí también es al llamado responsable y también crítico. O sea, muchas veces es bueno reconocer cuando hay errores. Y no lo digo en negativo, ojo, porque casi siempre, fíjense las leyes, pues las leyes tienen nombre. Y tienen nombre porque son personas que lamentablemente le ocurrieron. La ley Karin es una persona, ¿cierto?, que asesinaron, que tiene que salir todo este tema de la violencia para que ocurran. La ley Cholito y todo lo que ocurre cuando una ley trae un nombre o viene de algo, es porque algo trágico ocurrió. Entonces, de verdad que esto que ocurrió no sea en vano. Yo creo que las familias están pensando lo mismo, pero también he visto y hemos conversado con algunos dirigentes, también la empatía que tienen que tener las autoridades, los que representan, porque cuando la persona está siendo afectada, uno lo primero que tiene que hacer es colocarme yo allá en ese lugar y ver cómo quiero que se acerquen a conversar con esa persona. En la aviación hay un tema que cuando hay familiares, internacionalmente hay como unos códigos, un trabajo de cómo se trata a las familias, de todo eso. Yo creo que este tipo de situaciones cuando ocurre, cuando uno ve esta molestia también de las personas, que pienso que me pasaría lo mismo si un hijo o una hija o un familiar trabajara y le ocurriera un hecho, es cómo se acercan a conversar. Pero también después, yo creo que esas familias no quieren que nadie más pase por eso. Entonces, ¿cómo se toman después las medidas para que esto no vuelva a ocurrir? Y volvemos a lo mismo, el tema de seguridad. Ahí está viendo la Cámara del Senado lo que señala, y ellos dicen, sí, vamos a llamar, ahora creo que como el 13 de agosto, ahora, y está bien, tiene que haber un plazo, ¿cierto? Porque lo primero, lo más importante es el tema de la búsqueda y el rescate, ¿cierto?, que tenía que ser de los mineros. Hoy en día salieron, está su duelo, está la preocupación por la familia, pero ahora tiene que venir el proceso investigativo. Y en ese proceso investigativo y tiene que venir todo lo que, las causas, por qué ocurrió. Y vi que llamaban a la ministra, de Sendageomín, de distintas partes de autoridades, pero también es importante aquí a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la mina, a expertos también que puedan estar, porque tenemos entendido que eso lo vamos a ver, que esto también ya los representantes de trabajadores habían ido a exponer a la comisión anteriormente de esta situación, antes, ya que estaba ocurriendo en esa minera.
Entonces, cuando se tienen antecedentes, hay que tomar acciones, no hay que ser reactivos, ¿ya? Entonces, nos pasa mucho que somos reactivos y al ser reactivos ocurren este tipo de situaciones y siempre es bueno estarse adelantando a este tipo de hechos. Por eso es bueno siempre, nosotros siempre lo señalamos, los dirigentes sindicales, por deformación, dialogamos. Y muchas veces no se entiende, o sea, no se entiende el rol de la ciudadanía de repente al tema sindical, como que se han encargado en todo este tiempo de demonizar el tema del sindicalismo, ¿ah? Como los empresarios, el mismo gobierno, hacen los distintos gobiernos, como Estado lo señaló. Siempre lo colocan como en negativo, diciendo que los dirigentes sindicales son los representantes de los trabajadores y uno lo que hace es, y que yo creo que no les gusta, es le coloca la radiografía de lo que está ocurriendo. Entonces, tome, ahí tiene, y tiene todos estos antecedentes, gestione, haga algo, por eso tiene los sueldos que tiene, y claro, yo creo que eso es lo que no les gusta, pero para allá tenemos que apuntar. Y volviendo al tema de la seguridad en la mina, es importante que esto se investigue, que se tengan que sancionar a quienes se tengan que sancionar, pero más allá del tema de la sanción, yo creo que es importante que esto se tomen medidas para que no vuelvan a ocurrir. Bueno, esperemos que se esclarezca pronto los responsables de esta tragedia. Vamos a una pequeña pausa y retomamos la conversación. Pegable. Retomamos nuestra entrevista con don Javier Villarroel Rivas, presidente nacional de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el primer bloque hablábamos acerca de los riesgos a los que se ven enfrentados muchas veces los trabajadores y lo enlazamos con la tragedia de los mineros de la mina del Teniente y que cómo históricamente los trabajadores y trabajadoras chilenas se han visto siempre, ¿cómo decirlo?, oprimidos, por decirlo de alguna manera, por muchos jefes. Eso ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia y como usted bien señalaba también, cuántas leyes hay con nombres de personas y que por esas tragedias finalmente se crean los códigos y se crean las leyes. Hablando de eso, como le decía, en este espacio queremos también tener una labor pedagógica para las personas que no conocen estas cosas. A raíz de la tragedia de la mina del Teniente se ha hablado mucho de la figura de la subcontratación. Si usted nos puede explicar un poco en qué consiste eso. Sí, bueno, nosotros los sindicalistas tenemos una mala mirada de la subcontratación. O sea, al final, ¿quién es responsable siempre en esto? El empleador claro, mayoritario, quien es el mandante. Entonces, responsablemente, eso es lo que señala. Y esta ley se creó para explicarlo en simple, para que también todas las personas lo entiendan, para funciones que no son en forma permanente en el trabajo principal de una empresa. ¿Cuándo fue, disculpe? ¿En los 90 esta ley? Sí, esta ley va a cumplir 2 décadas ya. Ya. Va a cumplir 2 décadas, 2000 y algo por ahí. Entonces, estamos cerca de los 20 años. Ya. Y lo que pasa es que hoy día, ¿quién fiscaliza en cómo se está realizando la subcontratación, la tercerización? Tercerización, que o sea, hoy en día tenemos trabajadores de primera, segunda y tercera, hasta cuarta categoría. Y eso yo creo que en una sociedad no debiera ser. O sea, si me preguntan a mí, no deberían existir ese tipo de subcontrataciones. Siempre la contraparte, ellos van a querer correr el cerco para acá, porque cuando se abaratan costos en tecnología, en todo eso, y no queda espacio para reducir más costos, viene a costa del trabajador esta reducción. Y eso es lo que no puede ocurrir. O sea, eso de verdad que uno lo mira en el sector privado, y uno solidariza con los compañeros, los representantes, pero esto también tiene que ver, va de la mano en el tema de la sindicalización que hay hoy en nuestro país. O sea, esto en los países nórdicos y sindicalizados que hay, donde tiene 80, 90%, no ocurre. O sea,
el empresario es responsable, tiene un rol social que cumplir y es parte importante de la sociedad. Esto se construye entre todos y entre todas. Qué bueno, ¿ya?, que lo diga, que existe en otras partes del mundo, porque se demoniza mucho acá. Aquí, claro, o sea, vaya a entrar al sindicato, muchas veces hay empresas que prohíben tener sindicato, o sea, y eso ya está zanjado en todas partes, pero uno sabe el temor que tiene una persona, ¿cierto?, que va a buscar el sustento, ¿cierto?, porque nadie trabaja por ir por gusto, ¿cierto?, a un empleador y para que no, sabe que yo vengo a trabajar aquí para que usted se haga rico, no. O sea, uno va a trabajar, ¿cierto?, porque tiene una necesidad y cambia su fuerza, ¿cierto?, laboral por una remuneración, por un sueldo para vivir. Entonces, uno ahí siempre hace la comparación. A ver, yo voy a trabajar, tengo un horario, todo eso, solamente con ese sueldo yo tendría que alimentarme, tendría que vestirme, el transporte que tengo que tener, y si alguien se me enferma, tienen que estar los recursos, porque, o sea, si no es por eso, pero hoy en día usted ve los sueldos que hay no alcanzan. Entonces, claro, nos suben 10.000, 20.000 pesos y también uno, nobleza obliga, uno tiene que ver que en este gobierno se ha avanzado bastante con el tema del sueldo mínimo, todo eso, pero no es suficiente. O sea, los empresarios, los parlamentarios, nosotros como representantes de trabajadores, todos tenemos que ponernos a mano el corazón y empujar esto, porque hoy día con 500 y tantos mil, 600.000 pesos no alcanza, y eso tienen que ver cómo se logra seguir avanzando, porque acá de repente se quiere ganar mucho, y a eso es lo que estamos. Cuando uno mira los niveles de desigualdad en nuestro país, son más que cualquiera de los países OCDE, entonces siempre hay algunos sectores que les gusta compararse. No, somos país OCDE, todo eso, sí, pero en derechos, ¿cierto?, para los trabajadores y trabajadoras, no. Estamos como casi principio del siglo XX. Claro, entonces eso tiene que ir de la mano, ese crecimiento tiene que ser, ¿cierto?, con los trabajadores y también para los trabajadores. No puede ser que solamente uno crezca, ¿cierto?, que quien coloca el capital, pero el capital por sí solo no crece. Entonces siempre tiene que estar de la mano, ¿cierto?, de quienes hacen crecer ese capital. Y eso es lo que uno se pide. Entonces, igual muchas veces uno toca estos temas y dicen, oh, este es comunista, oh, este es aquí. No, si uno es representante de los trabajadores y uno ve la realidad que tienen los trabajadores. Entonces a uno le gustaría que vieran los empresarios, porque esto no pasa en una empresa chica, donde trabaja de la mano el trabajador, ¿cierto?, con el empresario y todos tiran el carro para el mismo lado y ve lo que cuesta. Y uno si mira muchas veces, ese empresario tiene mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí es un llamado también que esto se construye entre todos, pero también tenemos que dar este salto y sindicalizarnos y evitar este tipo de atomizaciones. Pero eso también pasa por un tema de egos, ¿cierto?, claro, de quién lleva la bandera en una demanda, en algo que se está haciendo. Y nosotros siempre lo que señalamos es, oye, cuando esto se conversa y es para todos, empujemos todo el mismo carro y colócate uno adelante, uno atrás, da lo mismo donde esté, el carro hay que empujarlo, ¿ya? Entonces uno siempre que ahí habemos, porque también podemos caer en ese tema y nosotros siempre estamos tratando de regularnos porque como humanidad también de repente como que nos ensalzan un poco y hay veces que nos creemos un poco el cuento y es bueno que un compañero o una compañera te diga no. Y esto tenemos que siempre estar reflexionando de cómo hacemos el trabajo y ir mejorando en el tema en derechos para nuestros compañeros y compañeras, pero también hacerle el llamado a ellos que se sindicalicen y que participen, porque una cosa es estar sindicalizado y lo otro es participar activamente, ¿cierto?, en los sindicatos, en las asociaciones. Hablando de eso, usted como dirigente, ¿cómo puede transmitirle a los trabajadores y las trabajadoras la importancia de la sindicalización? Hablando también de que hoy en día estamos viviendo un momento de, como usted bien señalaba, de mucho individualismo, fragmentación y los egos en todas las organizaciones también aparecen. ¿Qué mensaje le daría a los trabajadores y las trabajadoras para que se sindicalicen? Ahí queremos ser como autorreferentes. Nosotros como organización sindical, en nuestro servicio, nosotros representamos todos los estamentos. Auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales, incluso hasta algunos directivos.
Y eso tiene que ver porque es lo que señalamos, somos todos parte de una sociedad. Y en este caso somos todos parte de una institución, del fortalecer esta institución. Pero donde este crecimiento, y nosotros hacemos esta reflexión, que esto debe ser en todo ámbito, que este crecimiento sea equitativo en todos. O sea, que vamos creciendo todos y no algunos. Entonces lo que nos hemos enfocado en este último periodo, porque nosotros terminamos el periodo hace poco, tuvimos reelección y estamos compuestos el directorio casi los mismos, cambiaron solamente de una compañera y un compañero que volvieron a integrar, pero esto venía con una mirada de antes y de nuestros compañeros que nos presidieron anteriormente, es de cómo vamos creciendo todos en conjunto. Nosotros sabemos que para crecer, cuando estamos todos unidos, el crecimiento es poco, pero no tiene techo para crecer, ¿ya? Siempre se va avanzando, pero no el crecimiento de repente que uno se nos arranquen por un lado, todo eso, porque eso va generando desigualdad, va generando cierta molestia en los mismos trabajadores y trabajadoras. Nosotros pensamos, y lo señalamos de esta forma, a raíz de lo que me consultas tú de cómo construimos, yo creo que esto lo construimos todos, pero conversando y colocando también los intereses de nuestros compañeros y compañeras, y no los intereses que tengamos nosotros como dirigentes. Porque nosotros como dirigentes, cuando entramos a esto, lo tenemos como un tema valórico. O sea, casi todos los sindicatos, cuando uno llega a las organizaciones, las oficinas, uno ve el cuadro de Don Clota. Don Clotario Blest. Don Clota, él era un tremendo líder sindical. Entonces, muere en la indigencia, se posterga. Entonces, lo que uno dice, ¿y por qué este dirigente de repente creció tanto? En la parte pública nosotros señalamos, este dirigente llega y escala, y se pasa por el lado a todos sus pares, a sus compañeros. Un buen chileno del escalador. Claro. Escaló. Y si nosotros entramos en un grado y sabemos cómo vamos creciendo en la parte pública, entonces, y sabemos que lo que se usa muchas veces es estos premios. ¿Ya? Postulan, se hacen unos concursos por ahí, pero van como dirigidos. Los famosos bonos. Los famosos, claro. Pero acá como no hay bono, porque no puede, porque está todo regulado en la parte pública, ¿cierto? Entonces en la parte pública de repente yo entro en un grado, pero después tengo otro grado. Después salto de escalafón y voy creciendo. Eso, por lo menos en nuestra organización, cuando ha ocurrido, somos bien críticos, tenemos un comité, un tribunal de honor, que a los dirigentes se expulsan rápidamente porque no va en la línea de nuestra creación, de cuando se fundó, y menos en la línea, ¿cierto, don Clota? Por eso también siempre lo señalamos, nosotros somos una organización que orgullosamente, ¿cierto?, está en la NEF, también está en la CUT, pero también estamos internacionalmente participando a través de la NEF en la CLATE y también en la Federación Internacional del Transporte, que es la ITF. Y eso tratamos de transmitirlo en todas partes porque pensamos que ese es el camino. Tal como lo señalan, los dirigentes son dialogantes por deformación, pero también críticos en esto. Y nuestra base es bien crítica. O sea, si ven eso, tengan por seguro que son los primeros en pasar la cuenta. Y eso es lo que tiene que hacer, pues tiene que haber un control de las bases. Y muchas veces con este tema que sale hoy en día, estos dictámenes, ¿cierto?, de Contraloría, que no se pueden hacer asambleas en los horarios, o sea, van coartando el tema de la libertad sindical, porque cuando al trabajador, después de su pega, vamos a hacer una asamblea para dar a conocer lo que hay o los requerimientos que ellos tienen. Entonces hay que ir por los puestos y falta espacio porque siempre las manos, los dirigentes son pocos para todas las demandas que hay. Pero bueno, se hace el esfuerzo de una u otra forma para llevar esto adelante, pero esto lo tenemos que construir. Ojo, y no solo nosotros. La academia es un tema súper importante. Esto que están haciendo ustedes es totalmente valorable porque sirve para difundir y también para que las personas vean. Y el llamado siempre es, cuando uno ve un programa, cuando uno ve un problema que hay, veámoslo completo. Así como este programa, los vamos a dejar a todos invitados a que lo vean completo. Eso. Después que termine este programa, ustedes reflexionen en la casa, si es un trabajador, reflexionenlo con sus compañeros de trabajo,
en la casa con su familia, con los hijos, porque también los hijos son futuros trabajadores y tenemos que empoderarlos también en derechos y también en obligaciones, porque como trabajadores tenemos que ser responsables también con nuestra pega, con nuestras funciones que tenemos que tener para que esto cumpla, sobre todo nosotros los empleados públicos, porque nosotros no hacemos rico a un empresario, no hacemos rico a nadie, sino que construimos a la sociedad. Si nos quedamos trabajando 5 minutos más, de verdad que da lo mismo, nosotros estamos trabajando para el Estado y el servidor público es eso, servir a la ciudadanía. Y ese también es un llamado que nosotros hacemos, o sea, también siempre lo hemos dicho, o sea, uno exige derechos, pero también tenemos deberes. Y eso en el sindicato es lo mismo. A participar del sindicato, a promover lo que es el sindicalismo. Muchas veces nos dicen que los empleados públicos no tenemos sindicatos, no, son asociaciones. Yeah. Es un sindicato, hay que decirlo con todas sus letras, porque representamos a los trabajadores, hacemos las demandas que tienen y somos políticos, porque son políticas sindicales, no partidistas, que eso es distinto. Eso es importante. Y ahí es importante que la base siempre cuando vea que es tema que entra así como el tema de los partidos a entrar a jugar acá, no. Tenemos nuestro corazón, todos tienen derecho a militar o no militar, donde quieran, pero hágalo fuera de su horario de trabajo, fuera de su horario sindical, y el resto es libre de la persona. Eso también lo decimos siempre porque alguien pregunta y uno tiene que ser honesto. ¿Milita? Sí. ¿Dónde? Después usted verá. Importante lo que señala, porque sí, justamente el tema de la sindicalización y lo político tiene que ver con una cuestión de cómo nos organizamos, no tiene que ver con los partidos políticos, y eso hay que decirlo, porque la gente le tiene miedo a la política y cuando vivimos en sociedad todo es político. Bueno, le agradecemos su presencia aquí porque ha transmitido a la ciudadanía cosas que muchos no saben con este rol pedagógico, como le decía, y también usted habló de un concepto clave que es el diálogo. Eso es muy importante en esta sociedad tan fragmentada que tenemos. El diálogo, y como usted decía, el diálogo intergeneracional también. Hablar con los hijos, con los abuelos, con los padres. Le volvemos a reiterar el agradecimiento de estar acá. Y amigas y amigos de Piensa Prensa, ya sabe, como dijo don Javier, vea esta entrevista, difúndala, converse en su casa, dialogue y reflexione. Y suscríbase. Nosotros somos Prensa Independiente y lo necesitamos. Hasta pronto. Chao.